gracias por estar con nosotros. Aprovechando el Día Nacional de la Juventud, ¿verdad? Pues vamos a hablar con un joven brillante de Opción Democrática, quien además es político y candidato a regidor por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Bienvenido, Miguel Alejandro. Muchas gracias, muchas gracias. Yo estoy en la barrera de la juventud, tengo 35. No, está ahí. Muy pronto joven estoy saliendo. Por eso también que la juventud se lleva en el corazón. Así que gracias por esta oportunidad. Para mí, como candidato de Opción Democrática, es valiosísimo estos espacios porque permite que planteemos nuestras ideas, lo que queremos para la ciudad, para la sociedad. Y a veces son difíciles, ustedes bien lo saben, así que le agradezco muchísimo. Ustedes tienen muy buenos candidatos y tienen unos perfiles muy interesantes, están haciendo un gran trabajo en todo el país. ¿Ustedes tienen una propuesta para la alcaldía? ¿Tienen un candidato? Tenemos un candidato a alcalde que se llama Franiel Genao, que es una propuesta completamente innovadora y que viene a darle una opción a las personas que no están de acuerdo con esa dualidad que había en el Distrito Nacional, que eran Domingo y Carolina. Entonces yo les invito a que vean sus propuestas que están ahí, que es muy, muy, muy interesante. Muchas de mis propuestas coinciden con la de él, sin embargo como regidor también y como futuro regidor mis posibilidades son más limitadas, sin embargo yo aspiro a una ciudad que se pueda caminar, que uno pueda irse a cualquier lugar, a cualquier hora caminando, así como uno lo hace en otro país, que es fundamental, no es una obligación, pero es fundamental tener esa opción, una ciudad que sea más segura. ¿Cómo tú defines estos casi 4 años de la actual alcaldesa Carolina? Bueno, yo creo que no ha incidido en cambiar nada que sea trascendental de los principales problemas de nuestra ciudad. Los principales problemas están ahí. Los principales problemas siguen ahí y son problemas que se necesitan más de 4 años para cambiarse, pero tienen que abordarse con responsabilidad y con seriedad política. El tránsito, sobre todo. Nos estamos pasando la vida en un tapón. Horas y horas y horas y horas. A veces uno no sabe ya ni siquiera cómo coordinar la agenda, porque tú dices, bueno, en media hora estoy allá, pero de repente te quedas atrapado. El otro día duré entre la Sarasota y la 27, que estaba ahí, Sarasota con Chucho, y ya hasta la 27, en mi carro, 1 hora y media. Entonces, yo ese tramo perfectamente lo hubiese podido hacer a pie, porque es un tramo corto, es un tramo con acera amplia, es un tramo, entre comillas, con ciertos niveles de seguridad. Sin embargo, ¿cuáles son las condiciones que me da la ciudad para yo tener esa opción de poder caminarla? Y si yo hubiese decidido caminarla, era un carro menos que había en el medio para el que necesitara, por obligatoriedad, tener que usar un carro, lo pudiese usar. Entonces, mi planteamiento, y para mí un eje fundamental del tema de la movilidad, es hacer esta ciudad más caminable. Y eso pasa por fiscalizar el uso de las aceras. Las aceras no están siendo respetadas por nadie. Por nadie. Por casualidad, usted ha pasado por la Hermano Pinzón, usted ha pasado por la avenida Duarte, por esos lados de Villaconsuelo, no solamente la cantidad enorme de basura que hay, sino que hay hierros, hay inodoros, hay puertas, hay de todo lo que usted se pueda imaginar, pero no hay que en todas esas aceras. Pero tú te vas a la Churchill, ahí se suben los carros en la acera para parquearse. Una avenida conectora de principal de servicio, de gente trabajadora que va todos los días a trabajar a bancos, a oficinas, a instituciones públicas. Pero eso tiene un costo político y nadie lo quiere asumir. Y la gente que se traslada caminando tiene derecho a caminar por ese espacio. Entonces, no hay que irse tan lejos. O sea, los problemas sí son más duros mientras tú más te alejas del polígono central. Ahora, los problemas están ahí. Los vertederos de basura, tú los ves en los pequeños puntos. Ahí mismo en la José Contreras, tú ves muchos nichos de basura que producen enfermedades, que hacen la ciudad más fea, que entorpecen el tránsito, que hieren, y que es un problema que para el Distrito Nacional, que debió haber estado superado hace tiempo. Y ese es otro de los ejes de mi campaña, o sea, hacer y cambiar la forma en que se gestionan los residuos sólidos. Cómo nosotros podemos ya separar desde el origen, y eso es un proyecto a largo plazo, pero cómo nosotros comenzamos a pilotear eso, para que desde la alcaldía se promuevan acciones para que la basura no tenga ni siquiera que llegar afuera. Porque es que si tú la separas de lo orgánico a lo inorgánico, tú puedes gestionarlo mucho mejor, inclusive tú puedes tener retribución económica si tú logras colocar el residuo, el plástico, el metal, el papel, pero hay que educar, pero ¿qué es lo más grande que tiene una persona que asume una posición de alto poder? Es su capaz, su micrófono. O
su capacidad de vocería. Aquí antes se andaba sin casco, los motoristas andaban sin casco. Hay que agradecérselo a Pedro de Jesús Candelier. Y los motoristas andan con casco, por lo menos el que conduce. Claro. Entonces sí pueden cambiarse las cosas. Antes aquí no se andaba con cinturón de seguridad. Yo recuerdo de niño que nadie se ponía el cinturón de seguridad. Aquí hubieron varias tragedias, lamentables, pero aquí hubo decisión política y decisión social, donde hubo un acuerdo social que por lo menos los dos de adelante tienen que tener cinturón de seguridad. Bueno, vamos a ponerlo de atrás, vamos a cambiar la forma en que nosotros nos relacionamos con la ciudad, la velocidad de tránsito, nos parqueamos en la acera, no nos parqueamos en la acera, el famoso corte de patelito, que para mí, oye, no se acostumbra, yo siempre por la 27, que por ahí está la oficina de Opción Democrática, con Defilló, en el semáforo, como todos los carros te pasan así por adelante, ¡fua! Y comienzan a meterse. Y eso crea, primero, aparte de un irrespeto al quien está haciendo la fila, claro. Eso crea caos en la ciudad. ¿Por qué? Porque hay transeúntes que están esperando cruzar por el paso de cebra. Sí, claro, entonces tú vienes un carro donde no le está dando... No, igual el semáforo en verde, pero no corre el delante y la gente se mete y tapa el otro que está en verde. Exacto. El semáforo en rojo. Y también la misma educación a los peatones, porque vivimos en un estado de caos. Y claro, uno aprende a sobrevivir en ese caos. Pero para el transporte público, por ejemplo, porque todo esto es el ciudadano común, que es el que transita menos porque un carro de concho anda el día entero en la calle. El ciudadano común va, viene y ya. Los aros desanivelados, las luces todas rotas, sí. Algunos con un plástico en vez de cristales. O sea, si ese tema ustedes no lo enfocan de lo que aspiran a dirigir la ciudad de una forma u otra, no se va a trasladar a la ciudadanía normal, porque el cotidiano es el que está todos los días ahí. Todos los días tú estás viendo vehículos que rompen todas las reglas de tránsito y nadie... Claro, ahí está la famosa revista. Eso es parte eso es parte de la responsabilidad del gobierno central y del Intran y de la DGCET. Ahora, los regidores y los alcaldes tienen mucha capacidad de influencia y pueden incidir su liderazgo para transformar esas cosas. Y claro, tenemos que avanzar a que los carros tengan unos mínimos de tus condiciones de manejo, porque no solamente porque irrumpen con las reglas, sino porque son inseguros. Un carro sin las condiciones mínimas representa un riesgo para todo el que circula. ¿Por qué? Porque si un carro anda con un sistema de gas que es informal y que no está aprobado y no está revisado, es una bomba que está rodando ahí, que pone en riesgo la vida de la persona que la maneja y la de todo el que está a su alrededor. Y ya eventos recientes nos han demostrado que no es una solución individual. O sea, Poliplá, trágico. Muchas personas alrededor, cosas que tienen que regularse. La planta de San Cristóbal, trágico, muchas cosas que tienen que regularse. El camión ahí en Jaina, una tragedia que chocó con una guagua. El esquema de gestionar y de resolver las cosas de la ciudad pasa por resolver muchas cosas colectivas. Y eso significa asumir costos políticos, porque la gente se incomoda. Cuando tú le dices a una gente que está acostumbrada a subirse en una acera todos los días y que ese es su parqueo, y tú le dices, no, tú no te puedes subir. La ley de la alcaldía no está atrasada, no está desfasada, no tiene muchas cosas que corregir, que cambiar. Sí, tiene muchas mejoras, el tema de la gestión del riesgo, el tema de las competencias se pudiesen renovar. La misma ley de tránsito derogó a la posibilidad de la alcaldía de gestionar el transporte público y de gestionar el tema de la movilidad. Pero es que las alcaldías en este país, la gente entiende y ellos mismos han asumido que es solamente hacer parquecitos y recoger la basura. O sea, totalmente. Pero es más que eso. Es el principal, es el poder que la gente tiene más acceso directo, puede gestionar la vida, puede dirigir la gestión de las cosas que nos afectan todos los días, la alimentación, la salud, la educación, hasta la misma vivienda. Claro, tiene que haber liderazgo y tiene que ser priorizado. Claro, no está en tu competencia, por supuesto tú no vas a construir vivienda, pero tú puedes liderar y plantear, tú puedes levantar información. Por ejemplo, aquí hay un barrio en la misma Churchill que se llama Los Platanitos. Churchill con Kennedy. Se inunda constante, llueve en 2 gotas y se inunda. La gente vive en constante riesgo. Gente que tiene 40, 50 años viviendo ahí. Es un problema para la ciudad, es un problema para las personas. Evidentemente la alcaldía no tiene la capacidad de resolverlo porque los fondos sobrepasarían su capacidad y sus competencias también. Sin embargo, la alcaldía conoce lo que está pasando ahí. Puede hacer un censo de todo lo que está pasando, puede tener un análisis demográfico de la cantidad de personas que ahí viven, la realidad de esas personas, cuál es el riesgo en el que viven y ponerle presión al gobierno central para que les busque una solución a ese problema. Y esa laguna que se inunda, en vez de ser un lugar marginado, que afecta la vida de mucha gente, pudiese ser un parque
parcial y se pudiesen construir viviendas o torres ahí, porque hay torres alrededor. Sí, el ejemplo de la niña de Cáceres es el ejemplo más... El ejemplo de la niña de Cáceres es el mejor ejemplo. Y el ejemplo de la niña de Cáceres es el ejemplo, y te voy a tocar otro tema ahora, que es el drenaje pluvial, que se puede resolver el tema del drenaje pluvial si hay voluntad política. Porque anteriormente llovía en demasía y la ciudad no se inundaba de la manera que se inunda ahora. Desde que caen 2 gotas de agua, la gente está asustada y no quiere ni siquiera salir a la calle. Bueno, porque se inunda el vehículo, pero ahora también se están inundando hasta las casas, los apartamentos, donde se guardan los vehículos. Bueno, los efectos del cambio climático hace que ya sea más intenso, pero pasa otra cosa. La ciudad era muy permeable antes, había muchos solares, había muchas jardineras, muchos parques verdes. La ciudad ha ido cambiando, el mismo desarrollo del verde al cemento. Del verde al cemento, en los espacios públicos y privados. Entonces teníamos una ciudad que absorbía agua, y ahora tenemos una ciudad que absorbe menos agua. Entonces el agua busca para dónde ir. Y si a eso tú le sumas que no hay un drenaje pluvial, el agua que va a decir, aquí me quedo porque yo tengo que buscar para dónde coger. Entonces, ¿qué yo planteo para ese tema? Uno, que se priorice el drenaje pluvial de aquí a 30 años del Distrito Nacional, que eso tenga un sinnúmero de cosas a su alrededor, como reorganizar las calles, soterrar los cableados, cambiar el esquema de transporte público, que aquí se puede. Aquí en el 96-2000 se planteó el proyecto de la ONSA con Harley Herman, donde los carriles eran expresos, y donde era un proyecto bellísimo, que si se hubiese dado continuidad a eso... Y es un dolor para mí ver los AME pidiendo dinero en las esquinas, después de ser la institución más respetada de este país. Sí, no debe de ser. Increíble, increíble. Y por otro lado, con el tema del drenaje, es la permeabilidad de la ciudad. La ley de ordenamiento territorial manda a que la ciudad tenga que planificarse en el marco de esa ley. Tenemos que establecer normas en cada sector en donde a los promotores, a los constructores, se le exija un porcentaje de espacio verde, o que se le bonifique de acuerdo al espacio verde que deje. ¿Por qué? Porque un solar que tiene 1000 metros y tú usas los 1000 metros para construirlo, son 1000 metros que está perdiendo la ciudad de espacio verde, con oxígeno, que absorbe agua, que regula la temperatura. Ahora, si tú le dices a esa persona, mira, si tú el 40% de eso me lo dejas verde, te dejo 3 pisos más para arriba, o te dejo 2. Tú primero le estás dando retribuciones por otro lado y al mismo tiempo le estás dejando todavía a la ciudad un espacio verde que absorbe agua, que reduce la temperatura, que baja el calor, que reduce el ruido, porque es otra de las ventajas de los árboles, reducen el ruido, y da mucho más seguridad a las personas que viven ahí, mejor calidad de salud mental, tienen un lugar donde ir, y por otro lado les da más costo, o sea, son más caras las viviendas que tienen un espacio verde que las que no lo tienen. Entonces, ¿cómo tú estás haciendo campaña en la circunscripción número 1, que es la circunscripción donde hay quizás más conciencia? Pero, como tú dijiste, también están los platanitos, están los praditos, sí. Y este es un país clientelar. Bueno, yo tengo años yendo a muchos de esos barrios, entonces hay un vínculo con la gente, y ellos reconocen el trabajo. Evidentemente, la cultura clientelar a veces pesa más y no hay nada que hacer. Lamentable eso. Por un lado, pero por otro lado yo estoy haciendo campaña yendo a las casas de las personas, sobre todo la clase media, toda la clase media que está en los kilómetros, que viven vivienda individual, yo voy casa a casa y puerta a puerta, al final de la tarde y los fines de semana. Y al mismo tiempo, para llegarle a todas las personas que viven en Torres, yo me paro en las esquinas de los semáforos con un letrero y le muestro mi candidatura, y la gente baja el vidrio y yo le paso mis propuestas. Qué bien. Entonces se puede llegar. Por otro lado, toda la estrategia digital, con redes sociales, con propuestas, y este espacio que es valiosísimo, que me permite hablar, y que me permite hablar extendidamente, porque a veces son 5 minutos, y que la gente me conozca y sepa de mi existencia, lo cual valoro muchísimo. Por otro lado, el tema de los fondos, que son dificilísimos en la campaña. Sí. Yo vendo camisetas, vendo abonos, vendo rifas, estoy sorteando un cuadro que me da un artista, Eda Grullón. Qué bien. Una campaña hice un concierto de música clásica, de películas, de soundtracks de películas, y fuimos cerca de 150 personas ahí, y me apoyaron con la compra de una entrada. Wow. Entonces eso me permite poder tener insumos para pagar publicidad en redes, para imprimir cosas, los coroplás, las vallas, tengo 8 vallas digitales que la pagué del mismo concierto. Pero qué bien. En el partido nos puso una valla a cada uno de los candidatos del distrito. Entonces es una forma, tú sabes, de abrir camino en el esquema y en la realidad que tenemos en nuestra ciudad.
Yo planteé brevemente los ejes de la campaña, que es la movilidad, la gestión del riesgo y los residuos. Para mí también es de suma importancia que se prioricen los organismos de socorro y de respuesta como bomberos, defensa civil y Cruz Roja con capacitaciones, que se fortalezca también con más presupuesto y que se le dé un enfoque de prevención, que no solamente los organismos y que la alcaldía, que tiene el mandato con la ley de gestión de riesgo de activar el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta, de que no lo active solamente cuando hay una emergencia, que es importante y tiene que hacerlo, sino que ese comité se reúna de manera permanente para que estudie todas las amenazas que pueden chocar con la ciudad, todas las situaciones que pueden generar riesgo de desastre y se tomen medidas ante eso. La Nacaona, por ejemplo, el otro día mataron a un señor cruzando. La gente que vive en Bellavista tiene miedo de ir al mirador. La gente que vive en los kilómetros tiene miedo de ir al mirador a pie. Entonces tienen que, para ir al mirador, tienen que o pagar un Uber o buscar un carro o alguien que lo lleve. ¿Por qué? Porque cruzar la José Contreras y cruzar la Nacaona es difícil. Es difícil. Entonces, ese es un riesgo que está identificado. Vamos a tomar medidas, vamos a poner cruces peatonales seguros, vamos a concientizar, vamos a poner AMETs, DGCETs que regulen el tránsito. ¿Por qué? Porque la velocidad máxima en la Nacaona son 45 kilómetros por hora. Es una velocidad que tú como peatón puedes lidiar con ella, pero hay carros que se ponen 100, 120, 150, como que si el mundo se va a acabar en un segundo. Pero es que tampoco hay un sistema de consecuencia que funcione. Entonces, pero esas situaciones que nosotros que se viven en la ciudad, es la que hacen la ciudad más insegura y la que nos cuesta vivir, y tú dices, coño, perdón por la mala palabra, que uno dice, me voy de aquí. Eso es así. Y muchos de mis amigos que me duele, me voy, están en Canadá, están en Europa, están en Estados Unidos, y dicen, para allá yo no vuelvo. Bueno, vienen de vacaciones, pero es lo que yo no quiero que pase, y por eso yo estoy dando el paso en la política. De verdad, felicidades por tus propuestas y el trabajo que estás haciendo. Gracias. Mucha suerte. Ojalá y la población acoja este tipo de propuestas, y además la juventud tiene mucho que dar. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad. Señores, mañana nos vemos. Feliz resto del día.